Un padrastro abusivo maltrataba a su hijastra, pero lo que ella hizo después sorprendió a todos. Antes de empezar, les agradecería un like y suscribirse, que solo es un clic y me apoya muchísimo. María Elena tenía apenas 12 años cuando su vida cambió para siempre. Su madre, Lucía, una mujer trabajadora y dedicada, conoció a Roberto en la fábrica donde ambos trabajaban. El romance fue rápido e intenso, y en menos de 6 meses, Roberto se mudó a vivir con ellas en su pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Al principio, todo parecía perfecto. Roberto era atento, traía regalos y trataba de ganarse el cariño de María Elena con dulces y promesas de un futuro mejor para la familia. Lucía estaba enamorada y feliz de haber encontrado a alguien que la apoyara en la crianza de su hija. Sin embargo, la fachada de familia feliz comenzó a desmoronarse poco a poco. Todo comenzó con pequeños incidentes. Roberto criticaba la forma en que María Elena se vestía. Decía que su ropa era muy provocativa para una niña de su edad. Luego empezó a controlar sus horarios, sus amistades y a revisar su teléfono con la excusa de protegerla. Lucía, cegada por el amor y el miedo a quedarse sola de nuevo, ignoraba las señales de alarma y las súplicas silenciosas de su hija. Las cosas empeoraron cuando Roberto perdió su trabajo. Comenzó a beber más de la cuenta y sus arranques de ira se volvieron más frecuentes y violentos. María Elena se convirtió en el blanco principal de su frustración. Los golpes comenzaron una noche cuando ella llegó 10 minutos tarde de la escuela. Roberto la arrastró por el cabello hasta su habitación, gritando que era una cualquiera y que necesitaba disciplina. Lucía, paralizada por el miedo y la dependencia emocional y económica, se limitaba a llorar en silencio en la cocina mientras escuchaba los gritos y golpes. A veces intentaba intervenir, solo para convertirse también en víctima de la violencia de Roberto. María Elena aprendió a vivir en constante estado de alerta. Desarrolló estrategias para minimizar el contacto con su padrastro. Llegaba directamente de la escuela, se encerraba en su habitación con la excusa de hacer tarea y evitaba hacer ruido que pudiera provocar su ira. Pero nada era suficiente. Roberto siempre encontraba motivos para castigarla. En la escuela, los maestros notaron el cambio en la antes alegre y sociable María Elena. Se había vuelto retraída, sus calificaciones habían bajado, y a menudo la encontraban llorando en los baños durante el recreo. La orientadora escolar, la señora Jiménez, intentó hablar con ella varias veces, pero María Elena, temiendo represalias, guardaba silencio sobre su situación en casa. Una noche, mientras Lucía trabajaba el turno nocturno en la fábrica, Roberto entró borracho a la habitación de María Elena. El terror que sintió la niña en ese momento quedó grabado para siempre en su memoria. Aunque logró escapar corriendo y encerrarse en el baño hasta que su madre regresó, supo que las cosas solo empeorarían. A partir de ese incidente, María Elena comenzó a documentar todo en secreto. Usaba el teléfono que le había regalado su abuela para grabar los episodios de violencia. Tomaba fotos de sus moretones y escribía en un diario digital cada incidente, con fechas y detalles. También guardaba los mensajes amenazantes que Roberto le enviaba cuando estaba borracho. En la escuela, su rendimiento académico seguía cayendo, pero encontró refugio en el club de debate y en las clases de informática. La señora Jiménez, que nunca dejó de observarla, notó que María Elena pasaba mucho tiempo en la biblioteca investigando sobre leyes y derechos de los menores. Un día, Roberto fue demasiado lejos. En un ataque de ira porque María Elena había gastado demasiada agua al ducharse,
la golpeó tan fuerte que le fracturó un brazo. En el hospital, mientras su madre lloraba y Roberto inventaba una historia sobre una caída por las escaleras, María Elena tomó una decisión. Al día siguiente, durante el recreo, María Elena le pidió ayuda a su mejor amiga, Ana, para subir todo el material que había recopilado a una nube segura. Luego, armándose de valor, fue a la oficina de la señora Jiménez y por primera vez habló. Le mostró las fotos, los videos, el diario, todo. La orientadora, con lágrimas en los ojos, no perdió tiempo en contactar a las autoridades. Lo que siguió fue un torbellino de eventos. Trabajadores sociales, policías y abogados entraron en acción. Roberto fue arrestado esa misma tarde cuando llegó a la escuela, furioso, buscando a María Elena. Lucía, enfrentada a la realidad de lo que había permitido que sucediera, cayó en una profunda depresión. María Elena y su madre fueron trasladadas a un refugio para víctimas de violencia doméstica. Allí, ambas comenzaron terapia. Lucía, lentamente, empezó a reconocer su papel en el abuso y a trabajar en su codependencia. María Elena, por su parte, encontró su voz y su propósito. El caso fue a juicio. Gracias a la en situaciones similares. En el refugio, María Elena comenzó a compartir su historia con otras niñas y adolescentes. Con la ayuda de la señora Jiménez y algunos voluntarios, creó un blog anónimo donde publicaba información sobre señales de abuso, recursos de ayuda y testimonios de supervivientes. El blog se volvió viral y pronto se convirtió en una red de apoyo para víctimas de violencia doméstica en toda la región. Periodistas locales se interesaron en la historia. Con el permiso de su madre y el apoyo de sus terapeutas, María Elena dio algunas entrevistas anónimas. Su mensaje era claro: el abuso prospera en el silencio y documentar es poder. Inspiró a otras víctimas a buscar ayuda y a las escuelas a implementar mejores protocolos de detección y prevención de abuso. A medida que pasaban los meses, María Elena y su madre comenzaron a reconstruir su relación y sus vidas. Lucía encontró un trabajo mejor y comenzó a tomar clases nocturnas para completar su educación. María Elena, que ahora tenía 14 años, recuperó su pasión por el estudio y se convirtió en una de las mejores estudiantes de su clase. El trauma no desapareció mágicamente. Había noches en que María Elena todavía se despertaba gritando y días en que Lucía apenas podía contener las lágrimas al pensar en todo lo que había permitido que sucediera. Pero estaban aprendiendo a confiar de nuevo en sí mismas, en los demás y en el futuro. La historia de María Elena se convirtió en un catalizador para el cambio en su comunidad. El refugio donde se habían quedado expandió sus servicios para incluir asesoría legal y capacitación laboral para las madres. La escuela implementó programas de prevención de abuso y violencia doméstica. Y lo más importante, otras víctimas comenzaron a hablar, inspiradas por la valentía de una niña que se negó a seguir siendo silenciada. Mientras María Elena se preparaba para testificar en una audiencia legislativa sobre violencia doméstica. Mientras María Elena se preparaba para testificar en una audiencia legislativa sobre violencia doméstica, su historia ya había comenzado a tener un impacto más allá de su comunidad inmediata. Grupos de defensa de los derechos de los niños la contactaron para colaborar en campañas de concientización. Su blog había crecido hasta convertirse en una plataforma multilingüe que ayudaba a víctimas en varios países a encontrar recursos y apoyo. En la escuela, María Elena había formado un grupo de apoyo entre pares supervisado por la señora Jiménez.
El grupo se reunía semanalmente y se convirtió en un espacio seguro donde los estudiantes podían hablar sobre sus problemas familiares y aprender sobre relaciones saludables. Varios de sus compañeros, inspirados por su valentía, comenzaron a buscar ayuda para situaciones similares en sus propios hogares. La preparación para la audiencia legislativa no fue fácil. María Elena tuvo que revivir muchos momentos dolorosos mientras practicaba su testimonio. Su terapeuta, la doctora Ramírez, trabajó horas extra con ella para asegurarse de que estuviera emocionalmente preparada para enfrentar no solo el trauma de contar su historia, sino también la presión de hacerlo frente a un panel de legisladores y medios de comunicación. Lucía, por su parte, luchaba con sus propios demonios. El sentimiento de culpa la consumía, y había días en que apenas podía mirar a su hija a los ojos. En su grupo de apoyo para madres sobrevivientes de violencia doméstica, compartió entre lágrimas cómo se sentía paralizada por la vergüenza de no haber protegido a su hija. Las otras mujeres la abrazaron y compartieron historias similares, recordándole que ella también era una víctima y que estaba haciendo el trabajo difícil de sanar y cambiar. Una tarde, mientras María Elena ayudaba en el refugio, conoció a Sofía, una niña de 10 años que acababa de llegar con su madre. Sofía no hablaba con nadie y se escondía bajo las mesas cuando algún hombre entraba en la habitación. María Elena reconoció en ella el mismo terror que ella había vivido. Con paciencia y gentileza comenzó a acercarse a Sofía, primero simplemente sentándose cerca en silencio, luego compartiendo sus colores y cuadernos de dibujo. Poco a poco, Sofía comenzó a abrirse. Un día, mientras dibujaban juntas, Sofía le mostró a María Elena un dibujo de lo que parecía ser una familia. Con trazos violentos y oscuros, había dibujado una figura grande y amenazante sobre dos figuras más pequeñas. María Elena sintió que su corazón se encogía al reconocer la escena. Ese día, decidió compartir su historia con Sofía. «Yo también tenía miedo», le dijo suavemente. «Y está bien tener miedo, pero quiero que sepas que aquí estás a salvo». Sofía la miró con ojos grandes y llorosos, y por primera vez desde que había llegado al refugio, habló. «¿De verdad se va a acabar?» «¿Componen placement?», preguntó en un susurro. María Elena asintió, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «Sí, se va a acabar, y serás más fuerte después». Este encuentro fortaleció aún más la determinación de María Elena de hablar en la audiencia legislativa. Ya no lo hacía solo por ella, sino por Sofía y por todas las niñas y niños que vivían en situaciones similares. La noche antes de la audiencia, María Elena no podía dormir. Se levantó de la cama y fue a la cocina por un vaso de agua, donde encontró a su madre también despierta. Por un momento se miraron en silencio, años de dolor y amor no expresado flotando entre ellas. Finalmente, Lucía habló. «Lo siento tanto, mi amor. Debí haberte protegido». María Elena se acercó y abrazó a su madre. «También estabas asustada, mamá, pero ahora somos más fuertes, juntas». Esa noche, madre e hija hablaron durante horas. Lucía le contó a María Elena sobre su propia infancia, sobre el ciclo de violencia que había visto en su familia y que, sin querer, había repetido. María Elena compartió sus sueños para el futuro. Quería estudiar Derecho, ayudar a otras personas que pasaban por situaciones similares. Cuando finalmente se fueron a dormir, algo había cambiado entre ellas. Una nueva comprensión, un nuevo comienzo. La mañana de la audiencia, el edificio del Capitolio Estatal estaba lleno de activistas, periodistas y ciudadanos interesados.
María Elena, vestida con un traje prestado que le quedaba un poco grande, apretaba nerviosamente la carpeta con su testimonio. La señora Jiménez, la doctora. Ramírez y un grupo de apoyo del refugio estaban allí para respaldarla. Cuando llegó su turno de hablar, María Elena se acercó al micrófono. Su voz temblaba ligeramente al principio, pero se fue haciendo más fuerte con cada palabra. Contó su historia, no solo los horrores que había vivido, sino también cómo había encontrado la fuerza para documentar el abuso y buscar ayuda. Habló sobre la importancia de creer a los niños, de tener sistemas de apoyo en las escuelas, de proporcionar recursos a las familias en crisis. El abuso prospera en el silencio, dijo, pero también es en el silencio donde encontramos nuestra voz. Cada nota que escribí en mi diario, cada foto que tomé, cada grabación que hice, fue un acto de resistencia. Fue mi manera de decir, existo. Lo que me está pasando es real y no está bien. Los legisladores escuchaban atentamente, algunos visiblemente conmovidos. Cuando María Elena terminó su testimonio, la sala estalló en aplausos. Periodistas se apresuraron. Su hija, tímidamente, le entregó a María Elena un dibujo. Era ella misma, parada frente a un micrófono, con las palabras «Mi héroe» escritas en la parte superior. Mientras María Elena abrazaba a la niña y hablaba con la madre, se dio cuenta de algo importante. Su dolor no había sido en vano. Se había convertido en una luz para otros, un faro de esperanza en la oscuridad del abuso. Y mientras observaba a Lucía hablando con otras madres, compartiendo recursos y números de teléfono, supo que ambas estaban en el camino correcto. Esa noche, de vuelta en su pequeño apartamento nuevo, María Elena se sentó frente a su computadora. Abrió su blog y comenzó a escribir. Hoy hablé por todas nosotras, y mañana. 6 años habían pasado desde aquella audiencia legislativa. María Elena, ahora con 18 años, se encontraba sentada en la sala de espera de la prisión estatal, su corazón latiendo con fuerza contra su pecho. Roberto estaba a punto de ser liberado, y ella había tomado la difícil decisión de estar presente. Los últimos años habían sido un viaje de transformación, tanto para ella como para su madre. El testimonio de María Elena había sido el catalizador para cambios significativos en las leyes estatales de protección infantil. La Ley María Elena, como la llamaban los medios, requería que las escuelas implementaran programas integrales de detección y prevención de abuso y establecía protocolos más estrictos para la intervención en casos de violencia doméstica. Su blog se había convertido en una organización sin fines de lucro llamada Voces del Silencio, que operaba en toda la región. Con la ayuda de abogados voluntarios y trabajadores sociales, proporcionaban asistencia legal y apoyo emocional a víctimas de abuso doméstico. María Elena había recibido una beca completa para estudiar Derecho en la Universidad Estatal, donde planeaba especializarse en derechos de la familia y protección infantil. Lucía también había florecido. Después de completar su educación, había conseguido un trabajo como consejera en el mismo refugio que las había acogido años atrás. Su experiencia personal la convertía en un faro de esperanza para otras mujeres que estaban comenzando su viaje hacia la libertad. Madre e hija habían sanado su relación a través de años de terapia y conversaciones honestas, forjando un vínculo más fuerte que nunca. Sofía, la niña que María Elena había conocido en el refugio, ahora era una adolescente vibrante y era voluntaria regular en Voces del Silencio. Su transformación de una niña aterrorizada a una joven segura de sí misma era un testimonio del impacto del trabajo de María Elena. Pero no todo había sido fácil.
María Elena aún luchaba con pesadillas ocasionales y ataques de ansiedad. La terapia era una parte constante de su vida y había aprendido a ser paciente consigo misma en su proceso de sanación. Los aniversarios de los peores incidentes seguían siendo días difíciles, pero había desarrollado estrategias saludables para enfrentarlos. La noticia de la liberación inminente de Roberto había desencadenado una tormenta de emociones en la comunidad. Algunos querían protestas, otros sugerían que María Elena se mudara temporalmente por su seguridad. Pero ella había sido clara: no iba a esconderse. Si me escondo ahora, estaría enviando el mensaje equivocado a todas las personas que han encontrado su voz gracias a nuestra labor, había dicho en una reunión de la organización. La decisión de enfrentar a Roberto no había sido tomada a la ligera. Durante meses, María Elena había trabajado con su terapeuta para prepararse para este momento. No buscaba perdón ni reconciliación, sino cierre. Quería que Roberto viera en quién se había convertido, no como un acto de venganza, sino como una declaración de su propia fortaleza. Cuando las puertas de la prisión se abrieron y Roberto salió, María Elena sintió que el tiempo se ralentizaba. Él había envejecido, su pelo ahora mayormente gris, su postura menos imponente. Cuando sus ojos se encontraron con los de ella, fue Roberto quien desvió la mirada primero. «María Elena», dijo con voz ronca, sonando más pequeño de lo que ella recordaba. «No esperaba verte aquí». Ella se puso de pie, alta y digna. «Necesitaba estar aquí», respondió con voz firme. «No por ti, sino por mí». Lo que siguió fue una conversación que María Elena había ensayado cientos de veces en su mente, pero que tomó un rumbo completamente diferente en la realidad. No hubo gritos ni acusaciones, solo la calma declaración de una verdad largamente sostenida. «El daño que causaste fue real», le dijo. «Pero lo que construí a partir de ese daño es aún más real. Hay cientos de niños y niñas que ahora tienen una oportunidad de escapar del abuso gracias a las leyes que ayudé a cambiar. Hay madres que han encontrado el valor para proteger a sus hijos. Y todo comenzó porque decidí que mi voz importaba más que tu intimidación». Roberto escuchó en silencio, las lágrimas corriendo por su rostro envejecido. Cuando finalmente habló, fue para decir algo que María Elena nunca esperó escuchar. «Lo siento. Sé que no es suficiente, pero lo siento». María Elena asintió, sin ofrecer absolución, pero reconociendo la disculpa. Le entregó un sobre. «Aquí hay información sobre programas de rehabilitación y terapia para agresores. También hay detalles sobre cómo puedes contribuir a la comunidad de una manera positiva. Lo que hagas con esto es tu decisión». Cuando salió de la prisión ese día, María Elena se sentía más ligera. No porque hubiera perdonado a Roberto, sino porque se había perdonado a sí misma por tener miedo durante tanto tiempo. En el estacionamiento, Lucía la esperaba junto con un grupo de apoyo, incluyendo la señora Jiménez y Sofía. Esa noche, Voces del Silencio organizó una reunión especial. María Elena compartió su experiencia del día y juntos discutieron los próximos pasos de la organización. Habían empezado a trabajar en un programa piloto para rehabilitación de agresores, creyendo que romper el ciclo de violencia requería abordar ambos lados de la ecuación. En los meses siguientes, la vida continuó evolucionando. María Elena se graduó de la secundaria como valedictorian y se preparó para comenzar la universidad. Su discurso de graduación se volvió viral, inspirando a escuelas en todo el país a adoptar programas similares a los que ella había ayudado a implementar. Lucía también dio un paso importante. Comenzó a dar charlas en escuelas para padres
sobre cómo reconocer y prevenir situaciones de abuso. Su honestidad sobre sus propios errores y su viaje hacia la redención resonaba profundamente con otros padres que luchaban con relaciones tóxicas. Roberto, por su parte, sorprendió a todos al inscribirse en uno de los programas de rehabilitación. Aunque María Elena mantuvo su distancia, recibía actualizaciones ocasionales sobre su progreso. Él había comenzado a trabajar con otros exagresores, compartiendo su historia como una advertencia y un llamado al cambio. Un año después de la liberación de Roberto, María Elena estaba sentada en su dormitorio universitario trabajando en un nuevo proyecto. Voces del Silencio estaba expandiéndose a nivel nacional y ella estaba escribiendo un manual de capacitación para voluntarios. Su teléfono sonó. Era Sofía, llamando para contarle que había sido aceptada en el programa de trabajo social de la Universidad Comunitaria. Mientras hablaban, María Elena reflexionó sobre el largo camino que había recorrido desde aquella niña asustada que grababa en secreto los abusos de su padrastro. El trauma nunca desaparecería completamente, pero ya no definía su vida. Se había convertido en el cimiento sobre el cual había construido algo extraordinario. En su escritorio, junto a sus libros de derecho, estaba enmarcado el dibujo que aquella niña le había dado después de la audiencia legislativa, con las palabras «mi héroe» todavía brillantes. María Elena sonrió, pensando en todas las otras heroínas que había conocido en su camino, sobrevivientes que se habían convertido en defensoras, niñas que habían encontrado su voz, madres que habían encontrado la fuerza para empezar de nuevo. Esa noche, antes de dormir, María Elena abrió su diario, una práctica que había mantenido desde sus días más oscuros. Pero ahora, en lugar de documentar abusos, escribía sobre esperanzas, planes y victorias. En la página en blanco, escribió: «Querida niña asustada que fui una vez, lo logramos. No solo sobrevivimos, sino que prosperamos. Y lo más importante, ayudamos a otros a hacer lo mismo. El silencio ya no nos define. Nuestra voz, nuestra verdad, nuestra fuerza, eso es lo que somos ahora. Y esto es solo el comienzo». Cerró el diario y miró por la ventana de su dormitorio hacia el campus iluminado. En algún lugar ahí afuera, sabía, había otras Marías Elenas que necesitaban saber que no estaban solas. Y ella estaría allí para ellas, una voz en el silencio, un faro de esperanza en la oscuridad. Porque al final, la verdadera victoria no estaba en escapar del abuso, sino en transformar ese dolor en un propósito. María Elena no era solo una sobreviviente, era una revolucionaria, cambiando el mundo un testimonio, una ley, una vida a la vez. Y mientras el campus se sumía en el silencio de la noche, María Elena sonrió, sabiendo que mañana traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades para hacer la diferencia. Porque ahora entendía que su historia nunca había sido solo sobre sobrevivir a Roberto. Era sobre descubrir quién era ella realmente cuando el miedo ya no la definía.